Moreno. La DINASA es la Dirección Nacional de Salud Animal. De Salud Animal. Compañeros. Hola, buen día. Buenos días, bienvenido, don Carlos. Y ya me imagino que de lo que vamos a hablar, vamos a hablar del tema del gusano barrenador. Ayer pude ver un momento en que Flor, nuestra amiga Elizabeth González, creo, de TVN, entrevistando a la persona en Chepo, la res cayó al piso. Sí, no Y lo vi. explicaban ahí que caía porque entra en un proceso de debilidad, porque este gusano comienza a morder o a comer el tejido del animal y entonces debilita al animal. En el cálculo de ustedes, don Carlos Moreno, ¿cuánto tiempo le tomará al país volver a controlar? Porque esto estaba controlado, por lo que me dicen los conocedores como usted. ¿Cuánto tiempo tomará tomar control de este problema del gusano barrenador? Buenos días nuevamente, Edwin, Flor y compañeros. Como ya sabemos, se declaró un estado de emergencia el pasado miércoles 5 de julio. Nosotros en ese estado de emergencia, en esa declaratoria, establecimos un periodo de un año. Sin embargo, a medida que va pasando el brote epidemiológico y se va realizando toda la investigación de campo en las diferentes provincias para determinar el alcance y la magnitud del problema, con cada semana epidemiológica que se vaya haciendo el rastreo y la obtención de información, así mismo como en el caso del COVID, uno va haciendo ajustes en la estrategia de control y vigilancia. Es un poco variable determinar cuánto sería el tiempo estimado. Sin embargo, nosotros estimamos pues, que estaríamos realizando en esta primera etapa una enérgica labor en campo en las provincias con todo el personal de salud animal y de ECOPEC, la dispersión de las moscas y en el rastreo epidemiológico al menos un año, esperando pues de forma positiva que podamos tener nuevamente el control de una forma mucho más ágil y temprana. Esperemos que sea en corto tiempo, nosotros esperamos trabajar ese año en forma enérgica. Sin embargo, pues a medida que se vaya realizando las tareas y las verificaciones y la parte de la concientización nuevamente de lo que son los productores y la suma de todas las partes involucradas en el control del problema, yo pienso que pues podríamos estar hablando quizás de menos tiempo. Sin embargo, pues nosotros en este momento no tenemos una seguridad de cuánto tiempo, pero estamos en la disposición de que sea en el menor tiempo posible para evitar justamente pérdidas o daños ocasionados a nuestra ganadería nacional producto de la enfermedad. Carlos, ¿cuál fue la causa de este brote? Porque por muchos años se ha hablado de Panamá como el ejemplo en la lucha y el combate contra el gusano barrenador. Inclusive el COPEG ha hecho muchos comunicados y eventos año a año explicando cómo se combatía esto. ¿Qué ha pasado? Sí, Leonardo, bien, como ustedes bien saben, el programa tiene ya prácticamente 27 años de haberse establecido esta cooperación entre Panamá y Estados Unidos justamente en nuestro país para eliminar esta plaga. Sabemos todos que ocasiona grandes daños a nivel de la parte productiva y zootécnica de los animales. Y pues también conocemos que puede incluso llegar a ser una zoonosis. Esta enfermedad en los últimos años había un nivel de control, es cierto, pero diversos factores, no sabemos exactamente cuáles, es un conjunto multifactorial de situaciones que pueden haber llevado a esta consecuencia. Venimos de una zona de pandemia en los últimos 2-3 años, en donde la cadena de suministros de muchos materiales o materias primas se vieron afectadas y probablemente esto tiene que haber ocasionado, en el caso, por ejemplo, de lo que es la producción de la mosca per se, algunos problemas de producción. También recordemos algo muy particular, en la pandemia nosotros, si bien es cierto, la parte humana, todo lo que es el sector comercial del día a día estaba detenido, sin embargo, el sector agropecuario nunca se detuvo, el movimiento de animales pues siempre se mantuvo. Conocíamos que la fuerza de lo que es respuesta en campo estaba un poco mermada, pues las limitaciones operativas eran tácitas y sobreentendidas. El efecto pandemia pudo haber tenido algo que ver, sin embargo, tenemos otras situaciones. En los últimos años, cada vez que va dando el cambio de estación en nuestros países del centro del continente, vemos mucho más afectada la parte del cambio climático y el impacto que esto genera en todo el sector agropecuario, no solo en la parte de animales, sino inclusive en la parte de producción de rubros de origen vegetal. Y este tipo de cambio, el cambio climático, también favorece mucho los cambios de los ciclos de los vectores o de los parásitos que tenemos en nuestro ambiente, inclusive las enfermedades. Las enfermedades, en términos generales, son muy cambiantes y ejemplo de esto, te puedo comentar lo que vivimos el año pasado con el caso de la influenza aviar,
que no la teníamos en el continente americano en el año 2021. Sin embargo, en el 22 empezamos a tener casos en el norte y pues por las aves migratorias nos golpeó bastante en todo el continente. El cambio de la variabilidad climática tiene un factor bastante determinante sobre el cambio de las enfermedades. Todos los seres vivos tienen una cosa muy en común, igual que nosotros, pretendemos sobrevivir. Y en ese intento constante de sobrevivir en este medio ambiente, pues hay cambios y esos cambios generan pues situaciones en las cuales, dependiendo del clima, dependiendo pues de la parte cultural, la parte comercial, se adaptan. Y esa adaptación, pues en un momento dado, si uno no tiene una medición exacta, que es difícil a nivel de los sistemas biológicos tener mediciones exactas, pues podemos tener este tipo de consecuencias. Otro de los factores que quizás puede influir es el cambio que ha habido a nivel cultural y productivo de la provincia de Darién. Darién de hoy día no es la misma provincia de Darién de hace 15 años o 10 años atrás. Ha habido un desarrollo ganadero sumamente grande en la provincia de Darién, de tener 60.000 o 50.000 cabezas de ganado en los años 90 al principio del 2000. Hoy día hablamos de una provincia que quizás es la tercera más productora de ganado en pie de lo que es el territorio nacional. Estamos hablando de casi 300.000 unidades solamente en la provincia de Darién. Y también el tema pues de la parte de lo que son las rutas comerciales. Ha habido bastantes calles nuevas, obviamente para facilitar el acceso del comercio y para facilitar el desarrollo de la provincia per se, pero todo este tipo de factores influyen bastante en que enfermedades como esta pues cambien su estructura, cambien su comportamiento y pues de alguna forma u otra pues nos generen este tipo de problemas. Las enfermedades a nivel sanitario, o mejor dicho, las enfermedades transfronterizas o las enfermedades de control tienden a cambiar. Nosotros tenemos que estar preparados, lo estamos muchas veces, pero a veces la magnitud del golpe no la podemos medir y nos toca, pues, como en este caso, declarar un estado de emergencia para reforzar las medidas de control, para de una forma mucho más enérgica y agresiva atacar el problema y que no se nos salga de control y poder mantener la estabilidad y la paz social y en este caso, pues, Pero una consulta, don Carlos, y, y la consulta la hago desde la perspectiva del desconocimiento puro y duro del tema. Yo le comentaba ayer a los oyentes que vaya usted a saber, para los que no sabemos de esto, si ese flujo migratorio que ha habido el año pasado y este año por el tapón del Darién, de los migrantes, como llamamos, que ha tenido un impacto muy fuerte, y la directora de migración nos lo explicaba al principio de esta semana, ¿pudo haber contribuido o no a esto? Bueno, es uno de los factores que nosotros hemos considerado, quizás no el más determinante, pero tiene algún grado de porcentaje de probabilidad que haya colaborado con esto. Dicho sea de paso, este año que pasó, hasta junio, nosotros hemos tenido reportes de 2 casos en humanos de prácticamente el gusano barrenador, y uno de ellos fue una niña de 2 años, hace unos 2 meses atrás, que justamente venía del área de que era la migración, que detectaron el caso en Metetí y pues era precisamente un grupo de migrantes que venían de allá. Cualquier consideración que tenga algún tipo de paso o movimiento a nosotros nos debe representar un nivel de riesgo. ¿Por qué digo esto? Nosotros sabemos que en nuestro país somos libres de varias enfermedades y una de ellas es la fiebre aftosa, que pues, históricamente hemos mantenido un control precisamente en la franja del Darién como un punto de amortiguación. Del sur del continente, de Colombia hacia abajo, todos los países pues tienen esta enfermedad y a nosotros siempre nos ha preocupado desde bastante rato todo el tema de la migración, justamente porque enfermedades como la aftosa o enfermedades como el gusano barrenador u otras más requieren un nivel de atención por esa cantidad de animales que pueden ir acompañando a esas personas o per se por las mismas personas que están cambiando todo el flujo y la parte de lo que es la estabilidad social de la provincia y que representan un nivel de riesgo adicional a todos los sistemas productivos nuestros y comerciales nuestros, no solo la parte social. Así Don que Carlos, quizás sea un factor, pero quizás no uno de los más determinantes. Sin embargo, lo tenemos en la ecuación. para entender la magnitud de este estado de emergencia, ¿dónde estaba la cifra cuando el tema del gusano barrenador estaba controlado y cuántos casos son los que hay ahora cuando está declarado el estado de emergencia? Bueno, en el año, por ejemplo, Lo estamos escuchando muy bajo. en el año, por ejemplo, 2021, nosotros teníamos una Se le bajó el volumen de su audio. un segundo. No me va a ver que la tecnología No se le escucha casi nada. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí. Ahora sí.
Sí, les mencionaba lo siguiente. Desde el año 2021 nosotros tuvimos casos, sin embargo, los casos fueron bastante bajos. En el año 2022, precisamente empezamos a tener un alza de los casos y tuvimos, por ejemplo, un acumulado de más o menos 1.500 casos, 1.600 casos en el año 2021. En el año 2020, digo, en el año 2022. En inicio del 2023, nosotros tuvimos casos bastante altos también desde enero, 500 casos mensuales, 400 casos mensuales, 300 casos mensuales. Se aplicaron algunas medidas de aumentar la dispersión de moscas estériles, que es una de las medidas de control que se utilizan. Se hicieron algunos ajustes. En el mes de abril tuvimos una baja de más o menos unos 300 y tantos casos, pero en el mes de mayo y junio tuvimos nuevamente una alza y precisamente por eso se declaró la emergencia. Pues como ya todos sabemos, en nuestro país se habla de que entre el mes de mayo, y en este caso junio, por el tema del cambio climático y los cambios que han habido, es precisamente donde se dan las mejores condiciones para la propagación de vectores como las moscas. Mayo, el mes de las moscas, justamente en el punto donde estamos obteniendo resultados positivos de la baja de los casos, a pesar de que se aplicaron las medidas, pues coincidió con las lluvias y esto nos ha de alguna manera favorecido el aumento de los casos en estas últimas semanas que hemos tenido. Oiga, pero el sector agropecuario se mantuvo activo prácticamente que durante toda la pandemia. Fueron los que estaban ahí permanentemente trabajando porque había que comer. Entonces, ¿cómo es que la pandemia pudiera ser causante de lo que está pasando ahorita? En el caso de la pandemia, nosotros debemos recordar que a pesar de que había una operatividad en campo de lo que es los controles No lo sanitarios. escucho. Ok, ya, ¿qué ha pasado aquí? Me avisan si se escucha nuevamente. Ahora sí. Ahí Ahora sí. sí. Dice, debemos recordar algo importante. Durante la pandemia, a pesar de que sí había una operatividad a nivel oficial, nosotros debemos recordar que no era una operatividad al 100%. Nosotros teníamos un personal mermado porque pues, todo lo que eran los controles cuarentenarios o el personal disponible en campo no era las cantidades mayores. Sin embargo, la parte de lo que era la cadena de suministro sí se mantenía al 100%, todo lo que era movimiento de animales y demás. Y adicional a eso, algo que no comenté, nosotros tenemos ahorita un factor bien determinante que es el cambio generacional. Sabemos que el programa tiene una operación de casi 27 años en nuestro país. Se trabajó al inicio del programa con una capacitación, una divulgación, un alcance constante directamente con los productores en donde ellos colaboraron muchísimo en lo que era la atención de las heridas, las curaciones, todo el tema del manejo de las tomas de muestras y las notificaciones. Había una cultura en esa generación de productores de hace 25 años y que hoy día quizás pueda ser otro factor, el cambio de la generación. Los productores de hoy no son los productores de antes. Muchos de ellos son los hijos de los productores de antes o muchos nuevos productores que accesaron pues algún tipo de finca y pues tienen animales y nosotros tenemos esa responsabilidad hoy día, más que todo con esta declaración de emergencia, de educar nuevamente al sector agropecuario. Las buenas prácticas de producción que quizás existieron en mucho tiempo hicieron que tuviésemos ese estatus de libres por muchos años, pero las medidas se relajaron. O sea, el cambio de generación hace que los nuevos productores quizás requieran nuevamente. ¿En qué periodo, doctora, aumentaron los casos? Como le comentaba, los 2022. Porque la pandemia fuerte fue 2020 y 2021. Es correcto, pero recuerda que siempre hay un efecto rebote. Las cosas las no se lo escucho. Bueno. Se lo escucha lejos nuevamente, don Carlos. Si puede volver a responder la pregunta de Flor, por favor. Y como le comentaba, Flor, disculpen el audio, no sé qué le pasaba al equipo acá. Pero como le comentaba, la mayoría de las enfermedades no tienen un efecto directo en el momento, sino que es un efecto que se va resarciendo a través del tiempo. Por ejemplo, si tenemos un alza en el petróleo, el efecto no lo vamos a tener ahora, sino vamos a tenerlo en las cosechas o en las producciones de meses subsecuentes, cuando tengamos exactamente el impacto del problema. En el momento no tuvimos el problema, pero es la consecuencia posterior al problema lo que quizás estemos viendo en este momento. Bueno, tenemos también conectado, doctor Moreno, al presidente de Anagán, Ovidio Saavedra, para que nos comente su posición en torno a lo que está ocurriendo. Señor Saavedra, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ovidio. Si enciende su micrófono, por favor, para poder conversar, señor Ovidio. Sí, buenos días, Flor. Gracias por tomarnos en cuenta para su programa. Bueno, esto ha sido un problema que ya había sido superado y pues el doctor Moreno creo que lo explicó muy bien.
ahora está con nosotros y pues tenemos que enfrentarlo. Nosotros como ganaderos somos un factor sumamente importante en todo esto y tendremos que poner de nuestra parte, volver a reeducar los que estamos y educar los que están entrando nuevos a esta actividad. Por ejemplo, yo soy de tercera generación en la producción de ganado de cría y yo viví aquella etapa difícil y pues me ha tocado después de una etapa tan fácil volver a vivir esa etapa de curaciones de heridas y todo lo demás. Pero sé que no es tan cómodo volver atrás, pero ni modo, lo tenemos aquí y debemos enfrentarlo. Ahora, doctor Moreno, ¿cuáles son las políticas que se implementan en un estado de emergencia nacional por una situación como esta? Bueno, en este caso, en el estado de emergencia, nosotros tenemos varias directrices de acuerdo a lo que se desencadena en una situación de crisis. Nosotros ahorita tenemos el personal totalmente activo. Lo que es la Dirección Nacional de Salud Animal está trabajando directamente con COPEC, reforzando todo lo que es el rastreo epidemiológico en las provincias afectadas y un rastreo epidemiológico en general. Nosotros estamos en la disposición de alerta, nosotros estamos trabajando también en lo que es el reforzamiento de los puestos de control de movilización de animales. Tenemos también políticas establecidas en función de restablecer el tema de lo que son las guías de movilización y poner controles mucho más estrictos en relación precisamente de lo que son las documentaciones de los animales cuando pues se mueven de un punto a otro en nuestro país. Y es como decía Ovidio, es un trabajo en equipo, un trabajo donde todas las partes involucradas tenemos que colaborar y si no lo hacemos, pues vamos a seguir teniendo el problema. Es un punto o un momento importante cada una de las crisis siempre nos da una oportunidad de mejora. Esta amenaza nos va a ayudar pues quizás a complementar y compenetrarnos más en recuperar ese trabajo mano a mano que se venía haciendo en el caso de esta enfermedad y que va a favorecer incluso la atención y monitoreo de muchas otras enfermedades que a nivel nacional, pues quizás nosotros a nivel de lo que es la medicina categorizamos como las enfermedades no atendidas. Yo pienso que es positivo sacarle algo de provecho a la situación. Sabemos que la situación es crítica, sabemos que pues, los ganaderos están preocupados, nosotros también, pues a nivel internacional nos miran y nosotros a nivel internacional debemos mantener en alto el nombre del país y dar una respuesta en positivo y demostrar que juntos podemos y que al final del día, pues, estas crisis lo que hacen es pues fortalecernos mucho más y afortunadamente pues con Ovidio, con la gente de Copec y con mucho del sector productivo hay una gran relación histórica y pues estamos trabajando no solo para la atención de este problema, sino como Ovidio ya sabe, estamos también colaborando con otras campañas para otras enfermedades como el caso de la rabia, la brucelosis, tuberculosis y siempre de frente en apoyo del sector Doctor, productivo. ¿cuánto nos iría a costar esta emergencia nacional? ¿Cuánto nos Bueno, estaría costando? es difícil determinar ahorita en este momento una magnitud de costos. O sea, los costos son bastante directos relacionados a lo que es la producción. O sea, nosotros tenemos un sector pecuario, en este caso la parte de producción bovina, que tiene varios tipos de actividad, la parte de engorde, la parte de producción de leche, tenemos productores que se dedican a la exportación de animales. Y hay varios tipos de rubros que pues, se derivan de la producción bovina. Hay gente que se dedica a exportar cuero y el cuero pues es uno de los puntos específicos donde afectaciones como esta dañan la calidad del producto. O sea, es bastante complejo en este momento determinar la magnitud, pues hay que ver cada una de las cosas y sus productos y actividades de las que se dedica a la ganadería y en un momento dado ver cuánto nos va a costar ese esfuerzo en campo, que son horas hombre, cuánto nos va a costar en el caso de la aplicación de tratamientos, cuánto nos va a costar, es bastante indeterminado. Le quiero, Vamos ahora, nos va a costar muchísimo. le quiero preguntar a don Ovidio Saavedra. A ver. Puedo entender que hay un medicamento que ayuda a resolver el problema cuando el animal pues, es afectado. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay suficiente medicamento? ¿Quién es responsable de traerlo? ¿Cada productor o cada ganadero tiene que ver cómo lo consigue? ¿O es que un medicamento que solamente el MIDA lo puede traer? ¿Cómo es el asunto? Bueno, hay diferentes productos en el mercado que ayudan con este problema. Solo que Copec tiene un producto que no está en el mercado
que solamente se fabrica para Copec y Copec lo distribuye gratuitamente entre los productores. ¿Qué sucede? Al incrementarse los casos, el producto se ha agotado un poco y tenemos que esperar el embarque nuevo, pero este producto es sumamente eficiente y gratuito al productor. Pues en el caso de que no nos lo puedan proporcionar, entonces en el mercado hay diferentes productos que son altamente eficientes como repelente, cicatrizante y a la vez mata el gusano. En ambos casos, el factor determinante está en detectar las heridas en una etapa temprana y aplicar el producto. Ok, pero entonces la tendencia es a que como Copec lo tiene, Copec lo distribuye. Oye, ahí como te comentaba Ovidio, Copec tiene un producto que es una base de un Kumafos, que es el principio activo, que son los polvos curativos que se habla históricamente. Sin embargo, como mencionaba Ovidio, hay varios productos a nivel comercial que pueden estar acceso a los productores. Las ivermectinas, cualquier tipo de endectocida, tienen una aplicabilidad y tienen un efecto positivo en lo que es la prevención y curación del caso de los gusanos barrenadores. Sin embargo, pues debemos recordar que todos tienen un tipo de acción distinta. En el caso, por ejemplo, de las ivermectinas, tú aplicas una dosis y esa dosis no tiene un efecto inmediato. Oiga, pero acá un colega de Ovidio por acá me escribe, esos productos son caros y no son tan buenos, dice. No. Lógico, tienen su costo, pero sí hay productos, que quizás hay algunos que no sean tan buenos, pero hay algunos altamente eficientes. Sí, por ejemplo, lo que son los sprays cicatrizantes y los endectocidas No se le escucha. Sí, como le mencionaba, los productos endectocidas y los cicatrizantes en spray trabajan muy bien. Y pues esa era una opción que se utilizaba mucho antes de que se tuviera un control de gusanos. Y Ovidio pues puede mencionar lo que se hacía en la época aquella cuando todavía no había un control eficiente, que no se encontraban, por ejemplo, disponibles estos polvos de Kumafos que otorgaba Copec. El productor siempre ha tenido opciones a nivel comercial, pero obviamente, como dice el otro compañero, tienen un costo. Pero debemos considerar algo, al final es una tarea de todos y una responsabilidad de todos. Es como si ustedes tuvieran un niño en su casa. El ganado que usted tiene o el productor del ganado que tiene es su inversión, es su patrimonio y pues es la responsabilidad también de nosotros como productores. Sí, pero a ver, espera. Don Carlos, un segundito allí, pare un segundito allí para poder tener una idea mucho más precisa de la situación por la que atraviesan el sector, particularmente ganadero. Voy a hacer una comparación con seres humanos. Aquí hay una cantidad de enfermedades que ya no se veían en Panamá y de pronto volvieron a aparecer. No sé si se me viene a la mente, creo que por ejemplo la poliomielitis, por ejemplo. Y entonces tratamos de entender dónde estaba la responsabilidad de quién era, si era de nosotros como ciudadanos o de las autoridades de salud. Y eso nunca nos quedó claro. Mira, como te comentaba Edwin, las enfermedades cambian. Todos los seres vivos tenemos esa tendencia a de alguna manera intentar sobrevivir. Las enfermedades que teníamos antes quizás no son las mismas que tenemos ahora. Hay siempre variabilidad genética y cambio. Y voy a retomar nuevamente el caso de la influenza aviar. Nosotros tenemos muchísimas serovariantes de influenza aviar desde los años 1921. Las H1, las H2, las H7, hay un montón de H y un montón de N. Y a medida que va pasando el tiempo, hay cambios estructurales en ese tipo de agentes que hacen que sean a veces mucho más agresivos. Vimos el caso del COVID. Teníamos COVID que no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero generacionalmente hubo un cambio y ese cambio pues nos afectó directamente a todos los seres humanos. Y estamos enfrentando esos retos y estamos tratando de sacar adelante con esos cambios estrategias que nos permitan nuevamente tener un nivel de control y salvaguardar tanto la vida de las personas, como en este caso la vida de los animales, y mantener una productividad y una eficiencia en nuestros sistemas competitivos. Y esto podría afectarnos también el bolsillo con aumento en el precio de la carne. No sé, el doctor o bueno, señor Saavedra. Definitivamente no, esto no va a tener un impacto
en el precio de la carne, en la leche tampoco. Eso no debe afectarlo. La producción de carne y la producción de leche va a continuar prácticamente igual. Sobre todo la de leche. La situación del ganado de leche es una situación especial, puesto que es un animal que se maneja a diario y en ocasiones 2 veces al día. Así que puede uno estar muy vigilante de que no tenga afectaciones con el gusano barrenador. Cualquier herida, por muy pequeña, usted la puede ver y curarla y no tiene ninguna consecuencia con la producción. Don Carlos, lo que me queda claro, el aumento en este tema de los casos y la declaración del estado de emergencia va en relación, por ejemplo, a que se redujo la producción de estas moscas que combatían el gusano barrenador por parte del COPEC y del gobierno. Fueron varios factores, como te mencionaba Leonardo, no es solo esa parte, sino pues la parte del cambio generacional, el tema del cambio climático, el tipo de cultura de producción, el cambio de las provincias, la parte de lo que es las mismas cadenas de distribución de productos. Han habido muchos cambios. Por eso desde un inicio les mencionaba, es un tema multifactorial que en este momento con la declaración de emergencia estamos atacando los multifactores que en este momento tenemos identificados para de esa manera obtener resultados y el control que esperamos. Tiene el micrófono cerrado, profe. Ovidio Savera, yo le quiero hacer la misma pregunta que le hice a Carlos Moreno, ahora ustedes la perspectiva del sector en el área privada. Por experiencia previa, como usted dice que es tercera generación ya dentro de su familia, ¿cuánto tiempo calcula que les tomará a ustedes en el sector controlar y poder informar que el problema está resuelto? Me gustaría darle una respuesta exacta, pero desafortunadamente eso depende de muchos factores y no me atrevería a aseverar que 6 meses, 1 año, no me atrevería a asegurar eso. Tendremos que esperar en el tiempo y siendo eficientes todos, a ver si minimizamos este problema en el tiempo, pero no me atrevería a asegurarlo. Oiga, pero 6 meses, 1 año es mucho, ¿ah? Y me imagino que 6 meses, 1 año para ustedes los ganaderos, que el animal se enferme hasta que muera, es una pérdida enorme. Sí, es correcto, no es una fecha muy corta, pero ojalá fuese menos de allí. Erradicarlo anteriormente tomó mucho tiempo. Este programa es muy viejo, este programa viene desde los finales de los años 50 y empezó en Estados Unidos, Canadá y vino hacia el sur y pues se detuvo aquí en Panamá, puesto que tenemos una cintura geográfica propicia para detener este problema. Pero tomó muchos años. Yo espero que con la experiencia que hay, los factores que hay a favor y poniendo todos de nuestra parte, esto sea a corto plazo, pero no me atrevo a asegurarlo. Es que eso es lo que a mí me preocupa, don Carlos Moreno, porque acá el colega de don Ovidio dice, costó más de 20 años controlar el problema y dejaron que entrara el gusano nuevamente. Ok, mira, Edwin, en el función de las enfermedades tú puedes tener un nivel de control, puedes llegar a erradicarlas, eso es cierto, nada más que con mucho esfuerzo y muchos recursos y varios años. Las enfermedades normalmente, o mejor dicho, a nivel mundial y de forma histórica, desde la peste en 1800 en Europa, se conocía el impacto de una enfermedad, cómo acababa con la vida de las personas y la cantidad de gastos y costos que representaban a nivel de lo que eran los sistemas de salud, yéndonos a la parte humana, de repente para tener un poco más de entendimiento. Las enfermedades son costosas. Cuando hay un nivel de control y tenemos esa seguridad de que tenemos poca incidencia de casos y los factores de riesgo en medio ambiente no hacen que se detone una enfermedad, estamos relajados y no medimos o no magnificamos el costo del problema. Vamos de nuevo al ejemplo del COVID. 2 años y tanto tuvimos una situación crítica, encerrados, con carencias, aumento de costos de muchas cosas. Allí quizás el ser humano, la humanidad volvió a recortar el costo y el impacto que generan las enfermedades a nivel de todo lo que es no solo
la parte del planeta en sí, la parte humana, sino en este caso la parte veterinaria. Nosotros tenemos un concepto en medicina veterinaria que le llamamos una sola salud. Y ese es un criterio integral que nos hace ir más allá de solo ver la salud de los seres humanos y no solo ver la salud de los animales, sino considerar factores medioambientales que nos envuelven y que el día a día pues tienen una incidencia directa. El factor de riesgo siempre va a existir, riesgo cero en epidemiología no existe. Siempre vamos a tener diferentes riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y hay cambios y hay variables que generan riesgos adicionales que en un momento dado pueden ser detonantes para que enfermedades vuelvan a reemerger o reaparezcan. Es más o menos el criterio que se basa en la epidemiología en relación de cómo podemos explicar este tipo de cambios y estas reapariciones de enfermedades que en un momento dado olvidamos el impacto que tienen, pero una vez las volvemos y las tenemos, recordamos, nos asustamos, nos preocupamos, pero así es la dinámica de las enfermedades. No es solo gusano, no es solo el COVID, no es solo influenza, es la historia de la medicina a nivel internacional y humana, tanto en la parte veterinaria como en la parte pues, de la medicina para el ser humano. O sea, este es el reto y el desafío constante que tenemos por sobrevivir. Bueno, entonces a esperar que el equipo técnico del MIDA, en conjunto con todos los vinculados al sector agropecuario, entiendo que el problema está muy focalizado en Darién y lo que llamamos el sector este, ¿no? De Panamá. Sí, nosotros Darién, tenemos, Chepo. sí, como tú bien mencionas, Edwin, nosotros tenemos casos en Darién, tuvimos casos en Chepo, tenemos casos en Colón, tenemos casos en Panamá Oeste y pues recientemente se identificó gracias al equipo de Copegui del MIDA unos casos en la provincia de Herrera. Seguimos haciendo el rastreo epidemiológico, seguimos tratando de medir y de identificar la extensión y magnitud del problema y seguir aplicando las medidas, las capacitaciones, todo lo que es activar nuevamente esa dinámica de atención, de trabajo y de compromiso, tanto de la parte oficial como de la parte productiva a través de lo que es el gran apoyo que siempre nos da el equipo de Anagán y todos los productores a nivel nacional. Bueno, don Carlos Moreno, muchas gracias. Muchas gracias, don Ovidio. Siempre a la orden. Gracias. A ustedes, que tengan buen día. Saludos. Y saludos. Igualmente.